Muy buenos días a todos. Buen día, licenciada. ¿Cómo están? Buen día. Vamos a iniciar de inmediato con la explicación correspondiente al día de hoy. Habíamos visto ya en la clase previa lo que es la vestimenta romana y hoy vamos a hacer también una pequeña introducción a lo que es la vestimenta romana, pero de los legionarios romanos, solamente de este sector que fue vital durante el imperio y también hasta la caída. Pero previamente yo les voy a ir dando una explicación solamente de forma oral, sin diapositivas, sin apoyo de nada. Explicación de la cual ustedes van a extraer las ideas más importantes y las van a esquematizar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner en primer lugar no a prueba, sino que vamos a poner en práctica y en marcha nuestra capacidad de concentración, atención y al mismo tiempo de relacionar las ideas que vamos asimilando de un contenido específico. ¿Ok? Bien, dicho esto, voy iniciando la explicación. No lo voy a hacer de manera muy rápida para que se pueda entender y para que podamos captar ideas muy concretas. Así que por favor les pido sin máxima atención para que a medida que voy explicando vayan esquematizando el contenido y sobre todo vayan concentrándose en qué es lo que consideran importante para hacerlo parte de su esquema. Por favor, tiene que estar súper legible porque también este esquema va a ser una pequeña ayuda de estudio para su examen. ¿Ok? Dicho esto, comenzamos, por favor. A ver, hablar de lo que es el campo de los militares romanos o sobre todo de los soldados es remontarnos primeramente al origen etimológico de la palabra. Ciudadano era sinónimo de soldado. Punto clave. Reitero, ciudadano era sinónimo de soldado. Y en un inicio, el ejército era de tipo aristocrático. ¿Ok? Uno de los principales emperadores fue Tulio, quien fue el primero en organizar las tropas en centurias. Reitero, Tulio fue el primer emperador que logró organizar y sistematizar a las tropas en centurias. Las centurias estaban compuestas por 100 hombres. Y 60 centurias, es decir, 600 hombres aproximadamente, formaban una legión. Al ser el ejército un grupo de tipo aristocrático, los hombres más adinerados eran aquellos quienes podían tener un mejor armamento. Ya en el siglo IV antes de Cristo, Roma es saqueada por primera vez. Al ver que este tema de los saqueos era ya bastante constante en ese tiempo, la política de Roma pasó a ser expansionista. Política expansionista, en la cual los soldados luchaban cada vez más tiempo y más lejos de sus propiedades, con lo cual descuidaban un poco sus casas, sus propiedades, sus terrenos, sus sembradíos, ya que cada vez se necesitaba que estén durante más tiempo presentes en el campo de batalla.
a manera de indemnización, se introdujo el stipendium o estipendio. Lo voy a escribir en pantalla para que no quede, o en el chat mejor, para que no quede ninguna duda respecto al término. Decíamos, se les dio como compensación económica el stipendium o estipendio. Esto era una compensación económica a los soldados más humildes. Ya en el siglo II a.C., Roma estaba combatiendo por varios frentes. Al ser cada vez más, mayor cantidad de lugares en los que se tenía que combatir, necesitaban mayor cantidad de soldados reclutados. Por lo tanto, el cónsul Cayo Mario aceptó como reclutas a hombres libres sin propiedades. Reitero, fue el cónsul Cayo Mario quien acepta como reclutas a los hombres libres sin propiedades. Entonces ya no era solamente el poder económico lo que determinaba poder ser parte del ejército. Las tropas cada vez tenían un sentido y un espíritu de unidad cada vez más fuertes y cada legión competía entre sí, es decir, había una competencia entre ellas por el honor, el valor y el sacrificio. Reitero, perdón, había una competencia, una suerte de competencia entre logias, donde entre ellas medían su valor, su sacrificio y su honor. Como vemos que cambia esta figura del ejército, que en un inicio eran personas de la aristocracia, con propiedades y todo ello, y pasan a ser ya parte del ejército personas que no tenían propiedades, la forma en que se les recompensaba por su papel en batalla era precisamente otorgándoles una parcela de tierra cultivable. Era la forma en que el ejército premiaba su participación en las diferentes guerras o batallas en las cuales los soldados participaban. Durante este tiempo se uniformiza, es decir, el armamento de los soldados ya era uniforme. Ya no teníamos la idea de que aquel que tenía más dinero era el que tenía mejor armamento, sino que todos tenían un armamento homogéneo, todos por igual. Y también se intensifica el entrenamiento físico y militar. Como ya se empieza a reclutar a hombres libres de distintas condiciones, pues se les trata de potenciar al máximo nivel. Un detalle muy importante, cada legión contaba con su propio emblema, su propio escudo, su propio símbolo que los representaba, y tenían como máxima insignia el águila de plata. Reitero, cada legión contaba con su emblema propio y con su águila de plata como insignia máxima.
si algo caracteriza este tiempo es que cada vez serán más fuertes los vínculos de fidelidad entre soldados con sus legiones y sobre todo con sus generales. Hagan de cuenta, es lo mismo que sucede en un trabajo, que los empleados respetan o están muy identificados con la figura de su jefe. Lo mismo pasaba entre los soldados romanos. Las legiones estaban muy identificadas con sus generales y estaban dispuestos a realizar lo que sea que estos les instruían. Es ahí donde los generales mal utilizan esta fidelización, este poder, para conseguir metas que los beneficiasen a ellos. Es decir, yo general me sirvo del ejército para cumplir mis metas personales. Como eran varias legiones, varios generales entraron en esta mala práctica, digámoslo así, de lo que era tal vez la fidelidad con su legión, y es ahí donde cada general quiere ser un pequeño o un futuro y potencial gobernante, y este hecho que habíamos visto en el que los generales abusan de su poder y usan a sus legiones para fines personales, fue el punto de partida de las guerras civiles. Un periodo de mucha convulsión, mucho caos, donde los intereses personales primaron sobre el interés de la colectividad. Como habíamos visto ya en anteriores clases, esto de las guerras civiles cierra el capítulo de la República y da paso al imperio. Durante el imperio, Octavio Augusto, Rodrigo, te escuchamos. Una pregunta, licenciada. Va a disculpar que le interrumpa. Lo que tenemos que hacer es sacar algún tipo de resumen o directamente, tal vez para algunas preguntas. Perdón, es que me conecté como unos 4 minutos tarde. Básicamente, esquematizar los datos que consideres más importantes del contenido que les estoy explicando, de manera muy general. Yo tampoco no quiero entrar demasiado en detalles porque podríamos quedarnos por lo menos unas 5 clases viendo solamente lo que es el ejército romano. Así que estamos viendo los detalles más importantes para entender su evolución y llegar hasta el punto de su caída, que coincide también con la caída del Imperio Romano. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Durante este tiempo del imperio, teniendo a Octavio Augusto como emperador, Octavio se queda con 28 legiones, de las que eran antes casi 50. Es decir, es notable, ¿no es cierto?, la diferencia de cuánto poder o cuánto potencial pudo tener el ejército en un momento y a cuánto quedó reducido durante el imperio. 28 legiones aproximadamente. Y con algunas tropas auxiliares. En este punto se presenta una también bastante sangrienta, una batalla bastante sangrienta, recordada como el desastre de Teutoburgo, en Germania. Está también en el chat el nombre para que no haya ninguna duda.
Este punto del desastre de Teutoburgo fue considerado una verdadera masacre, donde las legiones romanas no salieron bien paradas, digámosle, no fueron pues vencedoras en Germania y se vieron mermadas considerablemente otra vez. De las 28 que eran entonces, después de este desastre de Teutoburgo, quedan 25. Al ver que la campaña militar no estaba dando los resultados esperados, Octavio Augusto frena la política expansionista. Es decir, ya no se lanza a conquistar territorio y a ganarlo en batalla. En lugar de eso, lo que se hace es solamente defender fronteras, levantar muros y fuertes. Es decir, la mejor forma de protegerse, en su criterio, ya no fue el hecho de conquistar y ganar territorios, sino cerrarse y pues lograr precautelar lo que se había conseguido hasta entonces. Como habíamos visto, en este tiempo, la política expansionista se había mermado mucho, pero a pesar de ello, los cuerpos militares no se habían mantenido del todo alejados de la política. Es así que nuevamente surgieron estos intereses personales de generales de querer comprar la voluntad de las legiones más numerosas, una especie de soborno, expliquémoslo así, para hacerse del poder. Se basaban mucho de la fidelidad que tenían sus legiones para con ellos como autoridad y de valerse de esto para nuevamente surgir como supuestos caudillos o esos líderes que emergen, ¿no es cierto?, de la voluntad popular, decían ellos, pero sobre todo que tenían como principal objetivo ser los nuevos gobernantes. En este sentido, se desencadenan fuertes rivalidades entre legiones, ya que cada uno tenía su propio líder, cada legión apoyaba a su líder y van surgiendo intereses muy contrapuestos entre legiones de la capital y de las provincias. Por ejemplo, si tratamos de ejemplificar un poco la situación en la ciudad de La Paz, tendríamos nuestra legión de la ciudad de La Paz, de la ciudad del Alto, y tendríamos una legión en Achacachi, una legión en Copacabana, una legión en la provincia de Camacho, y cada una quiere sobreponerse a la otra. Obviamente las de las ciudades estaban mucho mejor armadas, mejor organizadas, por lo que tenían mayor posibilidad de ser las que ejerzan mayor influencia y las que logren ganar estos enfrentamientos. A pesar de ello y de las constantes guerras y enfrentamientos que se daban en este tiempo, se evidenciaba un fenómeno. La población ya estaba cansada de tener que aportar tanto al ejército, de tener incluso que aportar con capital humano, porque el ejército tenía un cierto carácter hereditario. ¿Qué quiere decir esto? Si mi papá fue soldado, yo soy soldado, mi hijo es soldado, el hijo de mi hijo será soldado y tiene un cierto carácter hereditario. Pero a pesar de ello, la falta de voluntarios hizo que cada vez se vea un poquito más mermado el ejército. Y es ahí donde los generales deciden unilateralmente enlistar en sus filas a los no ciudadanos. ¿Quiénes eran los no ciudadanos? Migrantes, extranjeros, aquellos latinos que de a poco se fueron insertando. Recordemos temas anteriores. Los latinos lograron ingresar a Roma previamente para ser parte del ejército y de esta manera lograron fragmentar al ejército
y posteriormente conquistar territorios romanos durante las invasiones bárbaras. Es aquí donde Septimio Severo, igualmente voy a escribirlo en el chat, por favor. Establece nuevas reformas. Necesitaban potenciar todavía al ejército. Y se le ocurre, o bueno, surge la iniciativa de poder aumentar la paga de los legionarios. Se cree que el incentivo económico fue la principal forma de mantener al cuerpo armado de Roma y sobre todo de tenerlo contento. Si te aumentan el salario, obviamente que vas a seguir rindiendo, ¿no es cierto? O por lo menos van a garantizar tu presencia y tu apoyo. Aumenta la paga y también les concede permiso para casarse. Algo que era ilegal hasta ese momento, pero que de todas formas existía. También les permite dedicarse paralelamente a actividades agrarias o mercantiles en tiempo de paz. Y residir en poblaciones próximas en lugar de mantenerse concentrados en el campamento militar. Es decir, podían establecerse en cercanías con su familia, en su casa, en lugar de estar confinados o reclutados en el campamento. Se les dio mayor libertad y con esto también mayor conformidad, o por lo menos ya no estaban tan reacios a la idea de permanecer al ejército. Los legionarios, de esta forma entonces, pasan a formar parte de la vida civil y política de las ciudades. Y de alguna manera podríamos decir que la sociedad se militarizó. ¿Por qué decimos que la sociedad se militarizó? Porque absolutamente todos los romanos y no romanos pertenecían a una parte del ejército. Las legiones estaban formadas por ciudadanos romanos y las tropas auxiliares por los nativos sin ciudadanía. Reitero, las legiones estuvieron formadas por los ciudadanos romanos, pero las tropas auxiliares que también apoyaban al ejército estaban formadas por los nativos sin ciudadanía. Es decir, absolutamente todos tenían esta suerte de destino de permanecer dentro del ejército, sean o no ciudadanos romanos. Así como el ejército crecía, también habían ya demasiados frentes de batalla abiertos a lo largo del territorio, por lo que Roma ya no tenía esa actitud ofensiva y de ataque, sino más bien defensiva para evitar invasión. Ya lo habíamos dicho, se frena en su política expansionista y todo lo que hace es mantenerse a la defensiva para no perder territorio ni poder. De manera complementaria, tenía tropas fronterizas en los límites del territorio, formadas por campesinos, quienes podían alzar las armas cuando fuese necesario.
fue Diocleciano, y ya habíamos mencionado también a este emperador dentro de lo que fue la caída ya del Imperio Romano de Occidente. Fue Diocleciano quien en la última etapa de Roma aumenta las tropas hasta llegar a tener 600,000 combatientes. Más de 500,000 de habitantes formaban el ejército. Luciana. Buen día, licenciada. Una consulta. No escuché muy bien, no sé, me distraje un ratito. Diocleciano en la última etapa de Roma, ¿verdad? ¿Hizo eso? Exactamente. Ya, digamos, en los últimos años de su existencia como imperio y también como ejército. Diocleciano crea un ejército móvil, el cual estaba también compuesto por más de 500,000 de soldados, 600,000 para ser un poco más precisos, pero esto llevaba una desventaja. Mayor número de personas también demandaba un mayor presupuesto para su manutención. Gracias a la gran cantidad de soldados que había logrado reclutar hasta ese momento, refuerza el control en fronteras, establece una vez más la obligatoriedad del servicio militar de los varones. Y en caso de no hacerlo, es decir, si los hombres de manera voluntaria no se enlistaban, sus provincias tenían que pagar una multa por este hecho. Esta multa tenía como objetivo, en primer lugar, sancionar a la región, pero sobre todo pretendía financiar la contratación de mercenarios, es decir, asesinos a sueldo. Ya que no tienen soldados para presentar, ok, dennos su multa y con eso contratamos mercenarios. Esto empobrecía mucho más a las regiones y generaba mayor déficit de la esperada. También durante este tiempo, a falta de ciudadanos romanos que ya quisiesen enlistarse en el ejército, se va utilizando a las tropas federadas. Estas tropas estaban integradas, como puede ver en el chat, por germanos puestos al servicio de Roma. Estos grupos pasaron a ser un subgrupo, digámoslo así, dentro de las tropas auxiliares, siendo también un anexo al ejército, pero que cada vez ya perdía más su esencia original. A estas alturas ya era bastante común creer que el verdadero peligro se encontraba en posibles sublevaciones internas
más que externas. Y ya en el siglo IV antes de Cristo, son los propios germanos quienes, si bien en una parte eran parte del ejército en las tropas federadas, pero por otra continuaban atacando y atacando a Roma, fueron los romanos quienes ya habían literalmente dominado todas las fronteras de Occidente, el imperio que todavía se mantenía en pie. A esto se suma la falta de paga, legiones cada vez más pequeñas y más dispersas, y también el ingreso masivo y la conquista masiva que iban realizando los bárbaros, principalmente traspasando las fronteras. Cuando Diocleciano, el último emperador, es depuesto y es prácticamente aniquilado el año 476, podemos decir que las legiones romanas ya habían dejado de existir. Listen, perdón que la moleste. Dime. Diocleciano, ¿qué año fue decapitado? No decapitado, depuesto, derrocado, el año 476, o su equivalente en siglo, que es siglo IV antes de Cristo. Con esto queda evidenciado que el fin del Imperio Romano de Occidente, la última facción que quedaba con vida, por así decirlo, se precipitó juntamente con la caída de su ejército. Se habían apoyado tanto en lo que era el refuerzo o el espíritu militar, que cuando este también empezó a decaer, pues obviamente todas las formas en que el ejército y el imperio había logrado sostenerse también fueron decayendo. Es por eso que se dice que el lento ocaso y la agonía del Imperio Romano de Occidente iba de la mano con el ocaso y con la agonía de su ejército, poniendo en evidencia la interrelación entre estos dos puntos y sobre todo cómo el carácter militar del Imperio Romano no fue suficiente para lograr mantener un imperio que tenía todo para continuar, pero que lamentablemente se vio muy mermado por las ansias de poder y por pequeños intereses que fueron minando y fueron desintegrando y destruyendo, digámoslo así, la gran y el gran potencial que tenía Roma hasta un momento dado, pero que lamentablemente tuvo una serie de consecuencias tanto en lo militar, en lo político, en lo económico, en lo social, que ya fue mermando al pueblo y fue dando paso a invasiones cada vez más frecuentes por parte de los pueblos germanos, los bárbaros y otros que vamos a ver la siguiente semana. Bien, ¿hay alguna duda o algo que no haya quedado claro tal vez? Bien, si no hay ninguna consulta respecto al avance, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Sus esquemas, al igual que en la anterior clase, los van a subir a la plataforma en la opción que estoy creando en este momento para ello. Pueden subirlo hasta las 10:30. Sí, hasta las 10:30 nos pondremos como tope para que si quedase alguna duda o algo, pues puedan no rehacerlo, pero puedan complementarlo sobre lo que ya tiene. Ojo, quiero el material que están creando ahora, esté como esté.
no era un requisito indispensable apuntar todo, pero sí lo más importante. Rodrigo, Gracias, licenciada. El esquema, ¿desde qué épocas específicamente tenemos que hacer de la época romana? O sea, ¿solamente de lo que es su caída o desde más antes? de todo lo que hemos tratado en esta clase, básicamente la evolución que se tuvo en cuanto al ejército desde los primeros momentos, pero sobre todo desde su apogeo o su auge, viendo la evolución que ha tenido a lo largo de sus 3 etapas. ¿Ok? Lo más concreto posible. Luciana, por favor. Licenciada, una consulta. Lo que pasa es que cuando nos hizo enviar las fotos de nuestros dibujos, yo no podía enviar 2 fotos. Entonces lo que hice fue poner en un archivo Word las 2 fotos pegadas. ¿Será que puedo hacer lo mismo en este caso? Sí, porque son 2 fotos igual que tengo que tomar. De hecho, la opción estaba habilitada para que puedan enviar hasta 5 archivos, preveyendo eso, que puedan enviar varias imágenes. Pero mucho mejor entonces si lo logran comprimir o compilar en un archivo Word o PDF y así mandan un solo documento. ¿Ok? Bien, con esto básicamente no les voy a dejar tarea por esta semana. La última tarea que nos queda por 5 puntos la vamos a realizar la próxima semana y sobre todo porque quiero que vayan dedicándose a su proyecto de ciclo. Por favor, trabajen de manera coordinada y por hoy nos despedimos con este puntito de los esquemas. Sáquenle la foto, súbenlo a la plataforma y se contabiliza.